Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto entrar en comunicación con ustedes en este miércoles 27 de octubre de 2021. Gracias por su compañía, gracias por su participación con sus comentarios aquí en el chat de la transmisión, gracias por compartirla, gracias por invitar a más personas a participar. Hoy tenemos varios asuntos que tratar. Uno de ellos es, yo cada vez escucho más personas hablar, decir que el presidente de la República está enojado, que López Obrador está enojado, que sufre de problemas de estabilidad, que la megalomanía de plano ya se lo comió, que a estas alturas del partido el inquilino de Palacio Nacional sufre de serios problemas que ya tendrían que ser atendidos por un especialista. No lo sé, son comentarios que se escuchan, son puntos de vista que se empiezan a sentir en el entorno y con el ser y actuar del presidente de la República. Vamos a platicar, les voy a presentar una declaración que, mire, para que Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, ex senador de la República, actualmente diputado federal, haga una declaración como la que hizo hoy, es de verdad complicado. Es difícil que alguien como él incurra en una declaración que pudiera ser equivocada, errónea, pero que los voy a dejar para que ustedes lo escuchen. Voy a presentarles también algunas consideraciones porque si el presidente raya en esto, lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados, en donde el secretario de Salud, en primer lugar, admite el desabasto de medicamentos que existe en el país. Y avientan la bolita que querían arreglar y 3 años después son un desastre. Dice él que además el seguro popular no funcionaba. Pues eso que se lo digan a millones de mexicanos, 15 millones de mexicanos que se quedaron sin atención que recibían a través del seguro popular. Y el colmo fue para que un especialista con la experiencia, con la trayectoria de Jorge Alcocer, llegase a decir que él no vacunaría a sus nietos. Híjole, hasta el propio Alejandro Macías, el epidemiólogo, se quedó sorprendido con una declaración de este tipo del secretario de Salud. Preocupante porque, de alguna manera, para mí, lo que termina diciendo el secretario de Salud es que han sido él y Hugo López Gatell quien han llenado de basura la cabeza del presidente de la República y por eso el manejo de la pandemia ha sido un verdadero desastre. Es un verdadero desastre, a menos que en aras de cuidarle la espalda al presidente de la República, el secretario de Salud arriesgue su buen crédito, su buen nombre, su trayectoria como médico. Yo, la verdad, si fuera su paciente ya no me volvería a parar en su consultorio, no volvería a poner un pie en su consultorio porque propios y extraños se sorprendieron de una declaración de ese tipo de una persona que tendría que estar en la ciencia. Y el otro tema que me gustaría que abordásemos es Manuel Bartlett. Qué cinismo, qué verdadero cinismo. Pero no me extraña, ya estamos hablando igual, como les he dicho en otras ocasiones, personas que ya tendrían que estar en el retiro, jubiladas. 33 años después, hace un señalamiento que da risa. Y da para de verdad no creer que alguien como Bartlett tenga todavía cinismo para hacer declaraciones de esta naturaleza. Pero de esto y más vamos a platicar esta noche. Les agradezco su compañía, les agradeceré sus comentarios. Miren, vamos a entrar primero a eso que les comentaba con respecto de las afirmaciones de Juan Carlos Romero Hicks con respecto a lo que está pasando con el presidente de la República. De verdad, a mí me parece que esta declaración sorprende cuando estamos hablando de un hombre, les decía, como el ex gobernador del estado de Guanajuato. Y voy a pedirles que por favor escuchen ustedes con atención cuál es la declaración del diputado del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks. Nuestro presidente es prisionero de Palacio Nacional y se imagina una realidad alterna y llega con el virus del odio, la soberbia y la ignorancia. Una invitación que le hicimos hace un año para que recorriéramos los hospitales y se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo y dejando de ocurrir.
Pues hoy se la hacemos para que vayan a universidades públicas autónomas, a centros públicos de investigación, a que complete su educación, a que no descalifique. Ya lo decía el doctor Juan Esteban Martínez, todos los organismos públicos autónomos y los centros públicos de investigación tienen estados financieros auditados, transparentes y con rendición de cuentas. Y si hay alguna anomalía, la autoridad debe operar el Estado de Derecho. No es a través de la descalificación como esto se va a hacer. Nuestro presidente tiene de manual, yo estoy en psicología, 3 conductas: miente, provoca y se hace víctima. Les detengo ahí. Miente, provoca y se hace víctima. ¿Les parece una conducta habitual en Andrés Manuel López Obrador? Miente, eso lo vemos, sabemos que 80 mentiras en promedio en cada mañanera, 80 mentiras en promedio, y es lo que está diciendo Juan Carlos Romero Hicks. Eso hace todos los días. En este caso, miente, provoca y se hace víctima. Repito, miente, provoca y se hace víctima es la conducta de Andrés Manuel López Obrador. Porque no tiene resultados y no entiende, ya raya en otra conducta psicológica que alguno en psiquiatría tendría que calificar, o un psicólogo clínico, que es la paranoia. Ve enemigos por todos lados. Cuando un gobierno se enemista con las universidades y ve como enemigo a la inteligencia, no puede encontrar la verdad. Lo que puede encontrar es la mediocridad de la descalificación ante su propia ineptitud y ante su propia corrupción. Ahí tienen ustedes esas declaraciones del exgobernador de Guanajuato, y le llegó cerca a Juan Carlos Romero este tema porque él fue rector de la Universidad Autónoma de Guanajuato. Antes de ser gobernador del estado, fue rector. O sea que es un tipo que viene de la academia, es un tipo que llegó a la política después de una gran trayectoria académica en la Universidad de Guanajuato. Esa es la trayectoria de Juan Carlos Romero Hicks, quien actualmente es diputado federal en la bancada del Partido Acción Nacional. Y pues dicho sea de paso, es un hombre serio, siempre ha sido un hombre con mucho cuidado en cuanto a sus declaraciones, no es de fácil señalamiento, nunca lo escucha uno que incurra en la descalificación, en el insulto, no. Y bueno, en este caso no hubo insulto, simplemente describieron un estatus mental del presidente de la República, que les insisto, ya son muchas las voces las que están señalando que el presidente está enojado y que aparece molesto constantemente. Es un hombre que no lo entiende uno, es un hombre que critica, como ocurrió la semana pasada, el asunto de los niños con respecto al uso de juegos de video, y que uno se pregunta, bueno, tiene un adolescente en casa y no ve uno que los fines de semana le dedique tiempo a la familia, anda en otras cosas, totalmente ajeno a lo que cualquier persona que tiene hijos chicos, pues tiene que ponerle atención a ellos, ¿no? Entonces, pues ¿para qué das mensajes que no estás acatando tú mismo? Bueno, pero en medio de todo esto, el viernes pasado, Broso, en su participación en su programa que produce con Latinus, hizo un señalamiento, que el presidente siempre está culpando a los demás. Y esto se vincula con lo que acabamos de escuchar de Juan Carlos Romero Hicks. Vamos a escuchar ahora a Broso, a quién va a culpar el presidente de la República si siempre está apelando al pasado, siempre está aventando la bolita con respecto a lo que está sucediendo. Escuchemos a Broso. Si no es de los habitantes de la colonia del Valle, es de los niños que se enferman a propósito. Si no es de los niños que se enferman a propósito, es de los científicos. Si no es de los científicos, es de los jueces. Si no es de los jueces, es de los medios de comunicación. Si no es de los medios de comunicación, es del Nintendo. Si no es del Nintendo, es de quienes se roban el viento y el sol. Y si no es de quienes se roban el viento y el sol, es de la pinche UNAM neoliberal. Y si no es de la pinche UNAM neoliberal, la culpa es
de Porfirio Díaz. Señor, la gasolina, Porfirio Díaz. Señor, las vacunas, Enrique Peña. Señor, la inseguridad, Felipe Calderón. Señor, el desempleo, los pinches Oxos. ¡Ay, Andrés! No sabes cómo deseamos que no sea sino hasta el 30 de septiembre del 2024, cuando te des cuenta de que desde el 2018 ya eres presidente, cabrón. ¡Órale! Desde el 1 de diciembre de 2018 ya es el presidente de la República y pareciera que siguen dominando las decisiones, las órdenes de, sobre todo Felipe Calderón, que es el cliente de la casa. En el caso de Peña Nieto, pues es evidente que hay un pacto de impunidad en el cual lo protege permanentemente y por eso se va con otros presidentes. ¿Se fijan que a Zedillo no lo toca? ¿Se fijan que a Salinas a la referencia normalmente, la referencia es por otro tipo de cosas? Porque la gente recuerda que López Obrador se dijo en aquel tiempo, cuando él todavía no llegaba a vivir en la Ciudad de México, que andaba haciendo marchas, protestas, tomas de pozos, recibió una determinada cantidad de dinero. Eso está hasta escrito por allí, entonces pues no lo sabe uno. Miren, el maestro Sergio Negrete Cárdenas escribe en Twitter: la bronca no es que fuese un burro y porro en la UNAM, la bronca es que es un burro y perdón, la bronca es que es un burro y porro de presidente. ¿Qué tweet el que está subiendo el maestro Sergio Negrete, quien además dice: AMLO en la UNAM, uno, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, porque mucha gente creía que Andrés Manuel López Obrador era abogado, que había estudiado Derecho. No, él estuvo en Ciencias Políticas. Bueno, pues entonces él estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. 14 años para terminar la carrera, de 1973 a 1987. Su promedio general 7.54. 19 exámenes extraordinarios en 2 materias, necesitó hacerlo 2 veces. Burrito, la verdad es que muy limitado el presidente de la República en materia académica. Por eso habla tan feo de lo que pasa con los académicos, con los científicos. Él pues no le dio, ¿sí? Y como dicen, lo que Natura no da, Salamanca no dota, no entrega, ¿no? Que eso quiere decir que si la vida no te dio inteligencia, la Universidad de Salamanca no lo puede corregir, no lo puede resolver. Vamos a entrar a otros temas, pero ustedes tienen sus puntos de vista. Buenas noches a Mayela Iturriría, a Fran Libra, también a Juana Monroy, dice presente, muchísimas gracias. A Carmina Guerrero, buenas noches. La maestra Carmen Robles Gil, también gracias. Piolín Santos, igualmente. Santa Fuentes dice: vamos por un México valiente. Buenas noches. Irma Sánchez de Movellán, Marilú Campos Rico, Herminia Ramírez Reynoso, gracias Herminia. Fíjense que Herminia me mandó un video de mi pueblo en los días de la pandemia. Dice San Julián, Jalisco, en la pandemia. Y bueno, antes de que me vayan a decir cualquier cosa, ya sé que los están apaleando a los Bravos de Atlanta, ya ni modo. Como les decía hoy a Magda Bastida y a la gente de producción de Mega Noticias, esto es como los alcohólicos, solo por hoy. Ayer ganaron los Bravos, hoy tendrían que darse una sorpresa para dar una remontada, pero los Astros de Houston son un equipazo, es un gran equipo el de los Astros de Houston, por eso están en la Serie Mundial los 2 equipos. Bueno, pues les decía que Herminia me mandó un excelente video de San Julián, Jalisco, mi pueblo, en donde aparece una serie de escenas en las que ellos calificaron San Julián en la pandemia. Pero miren, San Julián es un pueblo cristero y adornaron este video con un corrido del ataque que se registró en San Julián, Jalisco, en la etapa cristera, cuando se supo, cuando estuvo allí, cuando estuvo la defensa de Miguel Hernández
y Victoriano Ramírez 14. Les voy a compartir un pedacito muy, muy pequeño nada más para que, pues ya que tenemos tanta familiaridad, este es mi pueblo, este es San Julián en los Altos de Jalisco. El día 26 de marzo aquí les vengo a cantar. Hubo un combate afamado en el pueblo de San Julián. Murieron muchos pelones, murió una gran cantidad. Victoriano les decía que el día jueves no peleara. Bueno, este es el corrido, esta es la calle real, es la calle principal del pueblo, y lo que consigna el corrido es esta batalla en que les decía Victoriano Ramírez 14, que era un apasionado del movimiento cristero, estuvo en la torre del templo, que estoy adelantándole para mostrarles cuál es la torre del templo, porque allí fue donde se apostó. Y bueno, cuando la gente quiere platicar de los acontecimientos en esta batalla, pues comenta esto que se registró. Creo que me pasé, bueno, no le atiné, total no le atiné, pero es parte La de... retaguardia muy bien aposicionada. Luego que se oye. Ahí le voy a parar, miren, para enseñarles, les decía, esta es la calle real, la calle principal, y el recorrido de la cámara va por el área comercial. Pues el área comercial es todo esto, y llega a desembocar hasta la plaza principal. Como todo pueblo tiene su buena plaza, y bueno, pues eso es todo esto, ¿no?, que les estoy mostrando. Y nada más se los quise compartir porque mi prima Herminia Ramírez Reynoso me lo hizo llegar, como muchas cosas que me comparte de mi pueblo. Y bueno, uno lo menos que puede hacer es sentirse orgulloso del lugar en donde vio la primera luz, dicen los que usan este tipo de términos sociales. Total, ya les compartí esto es parte de la convivencia y lo que le tienen que aguantar a uno cuando el que produce es el que habla y pues incurre en este tipo de oportunidades. Total, ya les compartí esto y por eso les decía que me dio mucho gusto que Herminia me hiciera llegar este video. Bueno, sigo con sus participaciones. Juan N. Hernández, muchas gracias. Igualmente, muy buenas noches para René Vázquez, para Ligia Villanueva, muy buenas noches. Don Julián Martínez también está en la zona, él está en Lagos de Moreno, Jalisco. Muchos saludos, don Julián. Carmelita Ortega Speitia, también buenas noches. Jesús Bautista, Teresina Cautz, también muchos saludos, gracias. Patricia Santibáñez, y que viva México. Ricardo Blanco, saludos a toda la comunidad pensante, cosa que se agradece mucho. Laura Elena Crespo, muchas gracias, dice, ya llegué, gran programa, a seguir creciendo. Aquí estamos, Laura, y usted es parte de todo esto. Fran Libra dice, pero no es inquilino, el inquilino paga una renta, el señor es un vil posesionario, él fue y se metió allí por los suyos. Y se acuerda, Fran, que había dicho que cómo iba a vivir en Palacio, lo sacamos hace días la declaración que dijo él, no, en una casa modesta en el centro. No, llegó y se apoderó del Palacio Nacional. Gracias a Ruth Reyes, gracias a Carmelita Ortega Aspeitia, que está chambeándole duro, no le afloje, hay que seguir cumpliendo con las actividades. Georgina Martínez, también buenas noches, gracias por estar. Vigasi Gasi, dice Paredes AP, no me notifican, pero ya lo encontré. Recuérdense que es normalmente 8:30 de la noche, tiempo del centro de México. Acuérdense que el 31 cambia el reloj, recuperamos la hora que perdimos. A mí me choca que se estén quejando de que estamos ahorrando energía, eso es muy importante. Y eso, bueno, ya los que se quejan mucho, vamos a regresar al horario que les gusta. Don Francisco Aceves Silver dice, opino que Almeco López lo atiendan a Alcocer y Gatell de sus locuras. Don Paco,
Alcocer ha sido su médico, es el médico de López Obrador, pero tengo entendido que es internista, hasta donde tengo entendido. Victoria Merino, está enfermo, debe atenderse, y un enfermo lo podría quitar un médico psiquiatra con una evaluación. Pero como ha informado el doctor Luis Estrada, hoy estaba viendo en Twitter que decía, ya van más de 800 días de que López Obrador se comprometió, él por su cuenta, a presentar sus exámenes médicos. Nadie lo obligaba, él lo ofreció, más de 800 días después no ha cumplido. El doctor Guillermo Romero, gracias, dice, con la novedad que la UNAM irá a huelga y le exige disculpas al Cacas, lo cual no hará, pero creo que se ha buscado cada día más enemigos. Y con respecto a lo dicho por el secretario de Salud, en verdad la imbecilidad de la 4T no tiene límites. Doctor Romero, aclaró Agustín Rodríguez, el líder del sindicato de la UNAM, que no habrá huelga, que sí está el emplazamiento como parte de las negociaciones, pero no habrá huelga en la UNAM. Alfredo Alfred, el sector salud es un desastre, y el secretario igual. Allí me quedo precisamente para abordar esto. Les voy a pasar dos declaraciones de ayer del secretario de Salud, Jorge Alcocer. Dice Avi, que es la productora de estos videos que muchos nos ayudan para este tipo de programas. Avi dice, muy al estilo de la 4T, Jorge Alcocer reconoce que sigue existiendo desabasto de medicamentos. Es de que ellos lo hacen bien, pero se roban las medicinas o es culpa de los distribuidores. Escuchen y vean. Derecho constitucional, que es la protección a la salud. Y para ello, en el camino tan solo final, la última milla de los medicamentos, estoy de acuerdo con usted en que el robo de medicamentos y su distribución en particular, esto es el talón de Aquiles en este momento. Esto lo tenemos que decir con claridad. El talón de Aquiles de este momento, no, si tienen 3 años. En los 3 años que ustedes han gobernado no ha habido medicinas. 3 años. Y el señor se supone que es un médico que conoce todo el ser y quehacer del sector asistencial. Les puedo señalar que en esto tenemos ya avances, aunque lo señalé rápidamente, de los casos de mayor distribución, de mayor dificultad, y desde luego esto no se atora, si no llega a los pacientes, a las farmacias, entonces no estamos cumpliendo, aunque todo lo demás haya sido un camino más controlado. Hemos hecho muchas cosas. Los 4 o 6 distribuidores han sido cambiados en forma progresiva, a veces dos, tres veces a cada una de esas distribuidoras, y hemos encontrado una serie de irregularidades que son parte todavía de lo que no hemos podido erradicar. Puros pretextos. Doctor Alcocer, Hugo López-Gatell está desde los tiempos de Felipe Calderón, o sea, es su tercer gobierno por lo menos en el que está participando. No les queda decir que se sorprenden y de que son cosas diferentes. No les queda. Son unos incapaces, unos ineficientes, inoperantes. Y desafortunadamente esto es seleccionado para ciertos estados donde desafortunadamente también ahí es donde se requieren más, por señalarlo puntualmente, los antineoplásicos. No son los únicos medicamentos, están todos los que ya se han comentado, que son tan importantes, y tan importante es una enfermedad de la glándula tiroides que la del corazón o que de otro tejido. Y desde luego el punto central es hacerlo bien, hacerlo rápido y hacerlo con certeza para que esto no cueste la vida a un paciente. Que diga eso el secretario de Salud, piensen ustedes que lo está diciendo cuando ya son casi 700,000 muertos, casi 700,000 del promedio de muertes que se registran en el país. La mayoría murieron de COVID, otros por consecuencia que contrajeron el COVID, pero traían otro tipo de problemas. 700,000 muertos. Doctor Alcocer, Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell, ya hay instancias que están planteando llevarlos a tribunales internacionales, porque en el nacional va a ser difícil, a menos de que llegue en el 24 un gobierno decidido. Los van a llevar a la cárcel, los van a meter a la cárcel por crímenes de lesa humanidad. Dense cuenta de ese tipo de cosas. Pero bueno, esto es lo de relativo a la falta de medicamentos.
no se pierdan lo que dijo Jorge Alcocer con respecto a las vacunas. Y en esto hay un tuit del doctor Alejandro Macías. Como ustedes saben, el doctor Alejandro Macías fue el encargado de encabezar la lucha contra la anterior pandemia que sufrió México, que fue la H1N1, y que supieron resolver rápidamente. Pues el doctor Macías dice: las declaraciones del secretario de Salud en México parecen venir de una persona antivacunas. Estoy cierto que no lo es. Supongo entonces que no quiso decir lo que parece decir. Entonces sería muy conveniente que haga nuevas declaraciones para que lo aclaren. Y qué tristeza, doctor Macías, pero pues aquí están las declaraciones de Jorge Alcocer muy puntualmente. Pues otros intereses, principalmente financieros, es buscar que se vacune a todos, y está aquí en discusión y se solicita la vacunación y se amparan para hacerlo para los niños, y esto no está aprobado todavía. No está aprobado porque científicamente los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida. Miren, voy a parar aquí la grabación para hacerles los siguientes comentarios. Me extraña que el secretario de Salud de México esté diciendo eso. ¿Por qué? Pues porque las farmacéuticas que producen vacunas, para poder sacarlas al mercado, tienen que pasar por una serie de requisitos, ¿sí? Una serie de requisitos, una serie de pruebas. Yo les platiqué hace más de un año que yo me enrolé en la lista de voluntarios para el desarrollo de la vacuna de Moderna, esto en Atlanta. No lo practiqué porque no me daban los tiempos, no tenía yo la seguridad de poder estar en las fechas para los protocolos, porque le aplicaban una vacuna o una inyección, más bien dicho, una inyección, no sabías tú si era vacuna o era un placebo, y entonces tenías que regresar a los 21, 22 días para la segunda dosis y seguir con ese protocolo. Eso fue, y bueno, sí, esto era para personas mayores y la primera vacuna. Una vez que el laboratorio farmacéutico hace este trabajo, primero desarrollan la investigación con animales, desarrollan la investigación o técnicamente, porque hay vacunas que se han hecho más bien de una manera técnica. El caso es la siguiente, que hay 3 etapas. En la última etapa se da la consolidación de toda la investigación que se realiza. Y en cada una de las vacunas, esa vacuna que nos pusieron en una primera instancia era para todas las personas con 18 años y más, ¿sí? Esa fue la primera vacuna, 18 años y más. Posteriormente, por la naturaleza que sea, y no tengo yo los conocimientos para detallar esto, se desarrolló la vacuna para los niños entre los 12 y los 18 años de edad. Posteriormente, se hizo el ejercicio para niños de 5 a 12 años de edad. Porque es muy diferente, entendiendo que es muy diferente. La Organización Mundial de la Salud, con sus científicos, avala o no avala. En Estados Unidos hay un organismo que es el centro que controla toda la parte de enfermedades, es los CDC, y allí se toma la decisión. La farmacéutica le dice a los centros de investigación: aquí está mi vacuna, aquí están mis protocolos, cumplí puntualmente con ellos, ahora les toca a ustedes tomar la decisión. Cuando los CDC dan la autorización, entonces viene la aplicación, porque también tiene el aval de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estas vacunas están avaladas por la Organización Mundial de la Salud. Tienen todo un proceso de investigación para que un sujeto irresponsable, porque es una irresponsabilidad la del secretario de Salud de México, al decir que, al descalificar
las vacunas que se están utilizando en todo el mundo. Pero sigamos escuchando. ¿Y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico, de sus células que nos defienden en toda nuestra vida, con una llegada de una estructura totalmente inorgánica como es una vacuna? Desde luego en su contexto biológico es sólida, es válida, pero no lo tenemos todavía como para responderle. Yo respondo, a mis nietos no los vacuno. ¿Qué les parece? Va de nuevo, ¿eh? ¿Qué les parece? Dicho por el secretario de Salud. Como para responderle, yo respondo, a mis nietos no los vacuno. Imagínense ustedes el peso que tiene una declaración de este sujeto. El peso que tiene que el secretario de Salud esté descalificando las vacunas. Estamos hablando de algo muy serio, de algo muy serio, que por eso el mismo doctor Macías dice que lo aclare porque eso no está bien. Si tienen una comorbilidad, adelante, y eso es lo que ya se empezó con poblaciones más jóvenes. Mientras no tengamos esa respuesta, pues no hay que actuar ni con acciones oportunistas ni con condiciones de ansiedad. Y la otra es lo adelanto, que va a tomar, o ya toman ustedes también atención, la llamada el refuerzo. Esa es otra cosa. El refuerzo ya es para quienes hemos recibido 2 vacunas y que nos sugieren tomar un tercer refuerzo. Pero este señor dice, yo no vacunaría a mis nietos con eso. Pues qué irresponsable. Porque, a ver, ¿cuántas vacunas reciben los niños? En México muy pocas, porque no las compran. Este gobierno no compra vacunas. Pero a los niños se les pone la cuádruple, ¿sí? Hay una vacunación entre los primeros 5 años de edad en los que particularmente se les aísla del riesgo de sufrir enfermedades como la polio, que ha sido la tuberculosis, enfermedades que en México ya habían sido erradicadas. Pero como este gobierno no compra vacunas, no hay vacunas. La vacuna contra la influenza ya tendría que estarse aplicando a niños y personas y adultos mayores. Ya dieron la explicación de que hay un desfase en la situación climática. Vamos a aceptarlo sin conceder, pero van a ver ustedes que no habrá suficientes vacunas para las personas que lo requieren. Dijo más, bueno, vamos a la tercera dosis, según las palabras del secretario de Salud, que pues igual metiendo la pata. De la tercera dosis, que tampoco tiene un valor todavía sustentable y que posiblemente en el primer trimestre o en el primer semestre del año este panorama cambia. Se lo repito, todavía hay mucho que aprender, la epidemia nos ha enseñado, nos sigue enseñando, y hay que tener la calma, y la calma que nos da es cómo disminuyó notablemente el número de casos y las defunciones con la vacunación, que efectivamente en unos cuantos días se va a anunciar lo que se logró, el objetivo de vacunar a mayores de 18 años en nuestro país. Contradictorio, mentiroso, irresponsable, un tipo que desconoce lo que está pasando en el mundo. De verdad, qué penoso que este señor es el secretario de Salud de México. Y lo único que nos demuestra es, por eso México está entre los peores países en el manejo de la pandemia. Por eso México es el primer lugar en muertos pertenecientes al sector salud del país. Por gente como esta, ¿sí? Que es la que ha orientado, o según ellos, ha sugerido al presidente de la República lo que se debe hacer y no hacer. A ver ahí están todas esas declaraciones, ¿eh? El día que los llamen de un tribunal, a ver qué van a declarar, porque van a ser señalados de crímenes de lesa humanidad. De eso es lo que van a ser acusados, que les quede bastante claro. Ahí tienen ustedes que de veras qué desgracia tener a este tipo de personajes al frente de la Secretaría de Salud. Y bueno, para redondear esto,
Paco Ramírez entrevistó en Mega Noticias a la doctora Lorian Jiménez Fibi, quien habló acerca de esas declaraciones del secretario de Salud, y vamos a escucharlo a continuación. Cosas buenas, creo, por ejemplo, el diputado Salomón Chertorivsky, el día de hoy en la Cámara de Diputados, lo dijo en voz alta y con todas sus letras. El problema de la estrategia fallida que México ha llevado para el control de la pandemia, que ha llevado hoy a más de 600,000 personas a morir. Y hay responsables con nombre y apellido, como el doctor Alcocer, como el doctor Hugo López-Gatell, y desde luego como el presidente de la República. La mayoría de esas 600,000 muertes son muertes que hubieran sido prevenibles si la estrategia correcta se hubiera seguido. Creo que es muy positivo que se empieza a hablar con todos sus bemoles de lo que ha ocurrido y las decisiones que han llevado a tantos cientos de miles de mexicanos a morir innecesariamente. Eso es lo positivo. Ahora, lo negativo de la comparecencia de hoy es que realmente nos dimos cuenta de cuál es la calidad del secretario de Salud, que está a la cabeza en nuestro país. El doctor Alcocer es un médico cirujano, especialista en medicina interna, con una subespecialidad en inmunología. Sí, es un doctor que es un profesionista de la salud muy destacado, ¿sí? Y sin embargo, ha dejado su ética y su seriedad profesional al servicio de la política. Hoy el doctor Alcocer hizo una de las declaraciones que me parecen más lamentables y vergonzosas que se le puede escuchar a un médico de ese calibre. Es decir, el doctor Alcocer hizo una declaración antivacuna, anticiencia en la Cámara de Diputados en su comparecencia, diciendo que la vacunación, que él no vacunaría a sus nietos porque la vacunación podría alterar su sistema inmune. Ninguna persona, ningún médico puede decir que esto tenga alguna base en la ciencia o alguna base en la verdad. Y menos el secretario de Salud de este país, ¿no? No, y además porque lo que hace con ese comentario es poner vidas en riesgo. La gente ve hacia él como la máxima autoridad de salud de nuestro país. Y cuando hay madres y padres de familia que escuchan a esta persona con autoridad decir una tontería tan grande como la vacunación de contra COVID-19 puede alterar el sistema inmunológico de los niños. Sí. ¿De dónde sacó eso? Esto es la ciencia puesta al servicio de la política. Y es una verdadera vergüenza que esté ocurriendo esto en nuestro país. Y una lástima realmente, muy triste, que una persona tan destacada durante tanto tiempo vaya a terminar sus años profesionales en este nivel de vergüenza, ¿verdad? Con la vergüenza que él mismo se está adjudicando con a la que se está prestando. Así es. Ahí tienen, eso es lo que la doctora Lorian Jiménez Fibi le formula a Paco Ramírez en Mega Noticias MX, y que pues nos habla simplemente de lo que estábamos escuchando, lo que estábamos diciendo. Un secretario de Salud irresponsable. Ya ven por qué López Obrador no trae cubrebocas, ya ven por qué no se compraron vacunas, ya ven por qué no se hacían pruebas. Araceli Benítez dice en Twitter que el secretario de Salud diga que no vacuna a sus nietos contra el COVID porque podría entorpecer su sistema inmune es solo para justificar al presidente por no querer vacunar a los niños. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de lo arrastrado que es Jorge Alcocer. Y creo que ya no tenemos dudas ninguno de los que hemos seguido este tema. Gracias por sus comentarios, por participar. A Sacramento A. Castro Trejo, muy buenas noches, gracias. Jerónimo Sandoval, puro mugrero la 4T, empezando con Changoleón, Noroñas, ya todo el mundo le dice Changoleón. Victoria Merino, Bartlett y varios están seniles. Don Pedro Silva, saludos desde Aguascalientes, dice: hoy solo quiero decir esto, el Cacas es el hipócrita más grande que ha pasado esta tierra. Eso es lo que dice, gracias don Pedro. Juan Anaya, buenas noches desde Iztapalapa. Juan Carlos Millán, saludos también. Dali del Carmen Baños también está aquí presente.
Carmina Guerrero, el sistema de salud no es tal. Hoy por hoy no solo es un desastre. Xóchitl Marín, buenas noches, con la tristeza de que hoy fui a la clínica del seguro y de 7 medicamentos solo una me dieron. No hay todavía medicinas para mi madre. Ahí tienen, allí tienen, y que sigan buscando los pretextos que sean. La gente se está muriendo porque no tienen los medicamentos. Eso es lo lamentable de todo esto. Marilu Camporrico dice, excelente declaración del ex gobernador de Guanajuato. Domingo Velázquez, buenas noches, gracias por estar desde Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Emma Rivera Medina también, gracias. Xóchitl Marín dice, no me llegó la notificación, pero los busqué. Muchísimas gracias, qué bueno que lo hizo. Jerónimo Sandoval, Lopitos no olvida que el novio de Rosario Robles, en aquel tiempo Carlos Ahumada, grabó a Bejarano cargado de pacas de billetes, por eso la tiene en la cárcel. Eso es parte de lo que se ha comentado. Carlos Ochoa, saludos desde Orizaba, pueblo mágico. Dice Juan Carlos Millán, todos con Broso y Loret, gracias por el comentario. Marilu Camporrico dice, yo le aplaudo a Broso, ya vieron ustedes ese video. Jesús Bautista, me encanta ese canijo de Broso, no tiene pelos en la lengua para decir puras verdades. María Guadalupe Pérez Arriaga, gracias también por estar participando. Juana Monroy, yo creo que como mexicanos también tenemos derecho a saber si realmente el presidente está en sus plenas facultades mentales para llevar las riendas del país. Por supuesto, recuerdan ustedes que con Vicente Fox se comentó mucho eso, que si usaba un medicamento, que quién sabe qué y quién sabe cuánto, y se comentó mucho. Con Peña Nieto, que lo operaron y que qué tanto podía seguir adelante. Todo esto se ocurrió con los expresidentes. Vigasi Gassi, mientras no se quede de fósil en la presidencia, no va a pasar eso, no lo vamos a permitir. Mayedit Regbe, el pasado empieza en el primer segundo del nuevo día y al Mesías ya lleva 3 años. Gracias también por el saludo de Juan Armando García, muy amable, gracias. Marina Lara Silita os saluda también, como Imelda García desde Veracruz. Lourdes Carmona también, muchas gracias por estar. Gloria Naveja también. Ignacio Morales está en Monterrey y nos saluda, muchísimas gracias también por participar. Jerónimo Sandoval dice, Lopitos es un agitador social, por eso no sabe cómo ser presidente, está acostumbrado a ser conflictivo. Le encanta, la verdad es que es una persona que administra, que ponerle algún término, con el conflicto. Lo de López Obrador es el conflicto. Bueno, brinquemos ahora a la comparecencia de Manuel Bartlett. Él compareció como director de la Comisión Federal de Electricidad, pero ya tardecito, cuando ya tenía un buen rato en la comparecencia, pues salió. Dice Mario Di Constanzo en Twitter, si como dice Manuel Bartlett, la caída del sistema fue un amaciato entre Salinas y el PAN, ¿por qué lo permitió? Fue cómplice y no confesó su delito electoral. En su momento no lo denunció. Vamos a escuchar a Manuel Bartlett lo que dijo en la Cámara de Diputados. Como están jugando con mi biografía, voy a ser un poco grosero, porque me siento un poco como legislador. Yo he sido más legislador que ustedes, muchachos. Miren, la caída del sistema, ¿verdad?, fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Ustedes, claro, así fue, un amaciato entre Salinas de Gortari. Orden a la asamblea, por PAN. favor. No está previsto un diálogo. Dejen que concluya con su respuesta. Va a tener derecho de réplica el diputado que... Buenas noches, así están los ánimos en la Cámara de Diputados en la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, acusado desde aquella caída del sistema, aquel 1988, de haber sido él quien operó el fraude electoral en favor de Carlos Salinas de Gortari, de cuyo gobierno luego fue secretario de Educación Pública. Así las cosas, vamos a tener la crónica de... Esto es lo que dijo Ciro Gómez Leiva en el noticiario de Imagen Televisión, pero también tenemos otros comentarios
que se formularon a este respecto. Por ejemplo, miren, Fernando Belauzarán dice, y voy a abrir para que vean ustedes estas fotografías, porque está hablando de un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. Lo que no dijo Bartlett es que el candidato del PAN a la presidencia de la República en el 88 era Manuel de Jesús Cloutier, el Maquío, y aquí lo pueden ver ustedes en unión con Ifigenia Martínez y con el candidato Cuauhtémoc Cárdenas. Es decir, no es Rosario Ibarra, perdón, Rosario Ibarra de Piedra, que también fue candidata en esa ocasión. Bueno, pues dice Fernando Belauzarán, Morena abreva del estalinismo y quiere reescribir la historia con propaganda. Manuel Bartlett tiró al sistema y operó el fraude a favor de Carlos Salinas. Querer involucrar al PAN es infamia, pero hay memoria. El día de esta foto López Obrador todavía militaba en el PRI. Efectivamente, así es, Fernando Belauzarán. Y bueno, aquí tienen lo que el maestro José Antonio Crespo publica en Twitter, 1988, y aquí tienen a Salinas con, vean, no se ve muy enojado, muy indignado Manuel Bartlett, muy joven él, dice 1988, muy bien Manuel, ¿qué cargo dices que quieres? Bueno, pues vía Salinas de Gortari, que en ese tiempo todo lo podía y todo lo decidía, lo hizo secretario de Educación en una primera instancia y posteriormente lo hizo gobernador del estado de Puebla. Una figura muy relevante en esos tiempos del 88 fue Diego Fernández de Ceballos, quien fue entrevistado hace unos minutos, hace muy poco tiempo, por Pepe Cárdenas en su noticiario de Radio Fórmula, y allí el jefe Diego, pues ya lo conocen ustedes, al preguntarle Pepe Cárdenas sobre esta situación, esta es la respuesta. En primer lugar, que efectivamente estamos hablando de un suceso de hace 33 años, por lo que ya no está en la memoria colectiva, y menos lo saben las nuevas generaciones. Por eso es importante primero decir qué fue lo que sucedió y después de narrar el hecho, pues buscar a los responsables, así de sencillo. ¿Qué sucedió? Que en la noche de la elección presidencial de 1988, en las que, como tú lo has dicho, estaban de candidatos Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas, pero además Manuel de Jesús Cloutier, cuando estaban fluyendo los datos de la elección en aquella noche, en las oficinas de la Comisión Federal Electoral, de repente se pararon, dejaron de fluir los datos, se suspendió la información. Ahora, cuando Bartlett dice que fue un amaciato del PAN con Salinas, yo le respondo a Manuel Bartlett, una de dos, dice la verdad o es un cínico desvergonzado. Punto. ¿Está diciendo la verdad Manuel Bartlett o es un cínico desvergonzado? ¿Por qué lo digo? Porque te he mandado hace un momento precisamente un video para que lo corran en tu programa con la imagen y el sonido de lo que yo le reclamé a Bartlett cuando él me dio la palabra en la Comisión Federal Electoral, siendo secretario de Gobernación y responsable de ese proceso. Cuando yo le reclamé, cuando él me dio la palabra, yo le dije que hicieran hablar al sistema, porque ese silencio estaba lastimando al proceso electoral y estaba lastimando a la democracia. Si ahora él dice que ese silencio, que esa caída del sistema fue por un amaciato del PAN con Salinas, ¿por qué no dice la verdad y dice que él era el jefe, el que presidía todo ese proceso electoral como secretario de Gobernación y como presidente de la Comisión Suprema Electoral, y que a él fue al que le reclamé yo en nombre de Acción Nacional por qué callaba esa información y por qué no la daba a conocer? A ver, vamos a ponerlo para que lo escuche la audiencia de Grupo Fórmula. Señor comisionado del Partido Acción Nacional, para otra pequeña distracción, se nos informa en el Comité Técnico de Vigilancia del Registro Nacional de Electores que se cayó la computadora. Afortunadamente no del verbo caerse, sino del verbo callarse, o sea, del verbo callar. Y ojalá que se pudieran hacer las mejores gestiones para que vuelva a trabajar, porque de lo contrario sí se está afectando gravemente la información y ojalá que se haga el mejor y más rápido esfuerzo al respecto. Eso fue el video que nos acabas de enviar, Diego, y te agradecemos mucho. Cuando Bartlett estaba al frente de la Comisión Federal Electoral y el sistema estaba caído, no fluían los datos. Y él dice hoy, fue un amaciato entre Carlos Salinas y el PAN.
No podría yo reclamar sobre un silencio que había sido decisión de ellos y solo de ellos. Por eso digo que Bartlett está diciendo la verdad o es un cínico desvergonzado. Que lo juzgue tu audiencia, que me está mirando con imagen y me está escuchando con mis palabras hace 33 años, no de ahora, para dar una explicación que no tuviera justificación. Fue lo que le dije, lo que reclamé, lo que le encaré a Manuel Bartlett, que era el responsable de esa trapacería. Que juzgue tu audiencia quién habla con la verdad y quién es un descastado. Ahí tienen las palabras del jefe Diego en el programa de Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, y pues ahí creo que no hay necesidad de mucho, porque pues la verdad es que Bartlett es un tipo que no tiene ningún crédito, no tiene ningún, de ninguna manera ha sido un personaje respetado. Está vinculado con la muerte de Manuel Buendía, está por lo menos mencionado, y la muerte de Kiki Camarena y Alfredo Zavala. O sea, está en tal lodazal que, bueno, pues el único que lo rescató es aquel que purifica a los pecadores, es aquel que purifica a las personas que hicieron dagas en esta vida, que es Andrés Manuel López Obrador, ese Mesías que con su mano, con su manto, purifica, limpia y quita los pecados del mundo, según lo que hemos estado observando con este gobierno. Bueno, pues ahí tienen ustedes ya todo este asunto con respecto a la situación de Manuel Bartlett ayer en la Cámara de Diputados, y esto es nada más para que pues tengamos más elementos de qué es lo que estamos viviendo en el país. Mario Reyes, buenas noches, dice: es inconcebible que personas que se dicen médicos hablen así como si fueran retrógradas, pero esta clase de profesionistas manejó la pandemia y allí los resultados, más o menos 600,000 muertos. Otra cosa hubiera sido si gente como el doctor Córdoba y el doctor Macías hubieran estado al frente, porque ya lo habían hecho bien. Gracias a Jerónimo Sandoval, que dice bonito pueblo, refiriéndose a mi pueblo. Georgina Martínez, qué bonito. Gracias también a Marilú Camporrico. Pues yo qué les puedo decir, es mi pueblo, no tengo otra cosa. Artemisa Frausto, gas por alimentos, convenio de AMLO entre Venezuela y México. También nos dice Domingo Velázquez, medalla de bronce en la UNAM por sus 14 años para titularse el Cacas. Marina Lara Sili, gracias por su comentario. Gloria Naveja, que también nació allí. De hecho, ella estrenó la clínica que se abrió cuando ella nació, al poco tiempo, se andaba quemando, y ella estrenó esa clínica. Gracias a Taymen G. Diana Schott dice: todavía no termino de entender cómo el Financial Times lo menciona como uno de los mejores líderes mundiales. Eso no puede ser, con toda la evidencia de sus fallas. ¿Qué es lo que pasa? Diana, no, es que no es cosa del Financial Times. El Financial Times tomó la aceptación que tiene cada gobernante en los partidos, en los países. Y por ejemplo, el de la India, Modi, aparece en primer lugar. López Obrador, recuerden ustedes que tiene una aceptación del 65%. Esa es su aceptación. Por esa razón, cuando tienen que vaciar la simpatía que tienen o que dicen tener los ciudadanos de determinado país, pues aparece en el segundo lugar, porque esa es la calificación que da la gente. Por eso les decía yo hoy en TikTok, fíjate muy bien cuando respondes una encuesta, y no me refería a esto, me refería a otro tipo de cosas que son también importantes. Gracias, Diana, por eso. Ruth Reyes, gracias por el comentario. Lorena AP dice: los Astros toman las señas del pitcher, señor Naveja. Sí, pues fue la acusación que les hicieron, fue la acusación que les hicieron de robarse las señales, y por eso les fue como les fue. Gracias por el comentario. Susana Vergara dice: llegando tarde, no, gracias. También muy amable a Tere Mendiola, porque están aquí están. Lo importante es que en este momento o posteriormente puedan ver el video. Eso es lo importante, que tengamos esa posibilidad. Lupita Castro, de verdad no es inquilino, es un paracaidista del Palacio. Dice Irma Sánchez de Movellán, o sea, un paracaidista. Están de acuerdo en lo que están comentando. Román Saucedo, gracias. Laura Flores dice: López Obrador quería un palacio para sentirse el rey de México. Álvaro Montiel Jiménez: enemigos en la UNAM, primero que despierten
de la sacudida. Gracias por su comentario. Y Urscam nos saluda desde Nuevo Vallarta, Nayarit. Gracias, Urs. Teodoro Méndez, que no la atienda un médico, que lo vea un veterinario. Se refiere a López Obrador. Benjamín de la Portilla dice: buenas noches, tenemos un presidente mediocre y revestido de lo mismo. Gracias también por su comentario. Blanca Luz Calderón Amezcua: y de verdad AMLO cree que se merece vivir en Palacio. Julián Martínez: a mi papá lo agarraron de guía cuando tenía 12 años de edad los pelones aquí en Lagos de Moreno. En la época de los cristeros los guió hasta la falda de la mesa larga. Gracias, don Julián, por estos recuerdos. Laura Flores: a López Obrador lo drogan para dormir y lo drogan para despertar, por eso aguanta 16 horas todos los días. Federico Delgado: se roban el dinero y no compran nada. Con el PRIAN había medicinas y eso que la 4T jura que había corrupción. Miren, hoy, ahí me quedo, Maru, hoy el periodista Salvador García Soto titula: el extraño caso de un pago millonario pero sin culpa, y se está refiriendo a la tragedia del 3 de mayo en la línea 12 del metro. Dicen que el dinero no puede comprarlo todo, pero en un país como México los millones sí alcanzan para comprar una lavada de imagen, una exención de posible responsabilidad penal y de paso un acuerdo político para seguir siendo contratista privilegiado del gobierno. Para todo eso le alcanza al ingeniero Carlos Slim y su empresa Sixa los al menos 800 millones de pesos que pagará por rehabilitar completamente el tramo elevado de la línea 12 del metro que va de la estación Olivos a Tezonco. Más que un gasto, esa cantidad, que apenas representa el 1% del total de las ventas de Grupo Carso, será una inversión para lavarle la cara al empresario más rico de México y diluir cualquier asomo de responsabilidad en el colapso trágico de una obra pública que su consorcio construyó y entregó hace 9 años y cuyo derrumbe causó la muerte de 26 personas el pasado 3 de mayo. Una muy buena reflexión de Salvador García Soto en el periódico El Financiero. Y miren, ya que estoy en esos temas, les quiero recomendar el artículo de Lourdes Mendoza en El Financiero, titulado La tragedia en la línea 12 pudo haberse evitado. Por más miserable que se pueda leer, por la presión política para descalificar el trabajo realizado durante la administración de Marcelo Ebrard, se podría estar dificultando el acceso a la verdad a los familiares de las víctimas de la tragedia de la línea 12. Tras leer cuidadosa y detalladamente el informe presentado por la empresa noruega DNV el 7 de septiembre, les cuento que se incluye como parte de la evidencia material captado en video por drones que muestra una significativa separación, fíjense bien, una significativa separación entre las vigas norte y sur en el tramo que colapsó. Ojo, la inspección con drones se realizó en diciembre de 2019 para verificar el estado de la estructura tras el terremoto de 2017. Lo que hemos dicho, había suficientes elementos para pensar en lo que estaba sucediendo con respecto a la línea. Y bueno, pues la gente tomaba fotos y decía, está pandeado este puente. Y pues no hicieron caso en absoluto en esta materia. Y miren, les platicaba lo relativo a las posibles acusaciones contra López Obrador, López-Gatell, Jorge Alcocer. Bueno, pues ahí les va una probadita. El Senado de Brasil pide el procesamiento de Bolsonaro por crímenes contra la humanidad durante la pandemia. Una comisión del Senado de Brasil aprobó por 7 votos a favor y 4 en contra solicitar que el presidente Jair Bolsonaro sea procesado por crímenes contra la humanidad y otros 9 delitos porque la estrategia macabra del gobierno federal ante la pandemia supuso 120,000 muertes que se podrían haber evitado. Estima el informe final, son el 20% de los brasileños fallecidos por COVID-19. Esta suerte que está corriendo Bolsonaro y que le puede costar la presidencia, créanme, en el largo plazo algo puede suceder. Y por eso le urge a López Obrador imponer quién va a sucederlo en 2024. Pero pues vamos a dejar que los tiempos cumplan con su cometido y ya estaremos con ello.
David Medina, es terrible cómo textualmente este gobierno se siente dueño de México y textualmente dice, toma las decisiones que le da la gana, decide quién es culpable, quién no, en fin, dueño y señor absoluto de México, y no hacemos alguna demostración masiva de inconformidad. María Guadalupe Pérez Arriaga, Dios mío, es una momia este señor Alcocer, por eso no funciona su cerebro. Federico Delgado, ese Alcocer es un besamanos, dan asco. Gina Aranda Cabrera, el doctor Alcocer dice que no vacunaría a sus nietos. Tanta estupidez en este gobierno no tiene límites. Bien sabe que no hay dinero para comprar vacunas. Eso es lo que también sabemos. Gracias por sus comentarios. Claudio Álvarez M. Si ya tienen identificado que se roban las medicinas, ¿por qué el fiscal vengador no ataca este problema en lugar de sus venganzas personales y las de su jefe López? Muy buena observación, Claudio. Luzma Libertad, buenas noches. Federico Delgado, si estuviera el PRIAN, ya estaríamos todos vacunados. Por lo menos serán más ágiles en eso. Laura Flores, yo en lo personal le recetaría paroxetina para la ansiedad a López Obrador. Soy psiquiatra de la UNAM. Gracias, Laura, muy buena aportación. Gracias, muy amable también por ello. Sacramento A. Castro dice en la mañanera, todavía una pseudo reportera le dice a AMLO que encontraron una bodega en Iztapalapa de un lote de medicamentos robados y que es un complot de un laboratorio de Guadalajara de sus opositores, y hasta pidió protección de testigo, y eso hace que la gente sienta que es culpable de los opositores. Sí, es cierto, pues eso es parte del juego. Don Paco Acerve Silver, en Estados Unidos las vacunas las aprueban los CDC y la FDA, ambas instituciones. Gracias por el detalle informativo, don Paco, muy amable. Ana Margarita Flores Cervantes, sus nietos tienen 40 años, qué barbaridad, qué irresponsable. Don Paco también nos dice, eso ya lo comenté. Ana Margarita Flores, Jerónimo Sandoval, qué ignorancia del secretario, pura gente irresponsable, es lo que nos dice. Agustín López dice que le gusta nada más. Federico Delgado, Alcocer no parece hombre de ciencia, habla comunista, es un irresponsable al no vacunar a sus nietos. No, pero si como nos dicen, ya son personas mayores de edad, pues ya qué caso tiene, ¿no? Maite Arriaga, saludos. Entonces, ¿qué nos dice este señor de todas las demás vacunas que se nos han puesto a todos de niños? Marta López, buenas noches, gracias por su participación, muy amable. También Juan N. Hernández, gracias por saludar. También Carmelita Ortega Speitia. Está el comentario de Gloria López. Gloria nos dice, el secretario de Salud está igual, que ya saben quién. En su país de la fantasía solo los AMLovers están fascinados con tanta tontería. El sexenio de la muerte, nada de prevención. Muchas gracias, Gloria, también por su comentario. Raúl Miranda, ¿cómo estás, Raúl? Desde tu cumpleaños no te veía por aquí, mi querido Raúl. Dice, los escucho porque sigo en la oficina, chambeale duro. Jerónimo Sandoval, es un arrastrado ese secretario de Salud con tal de quedar bien con lopitos. Emiliano Villa, ese viejo dinosaurio miente, si se vacunan a sus hijos y los nietos, lo que pasa que están manipulando al brutalmente ignorante que vota por el AMLO, dice el mendigo loco, es lo que dice el nombre del presidente. Gracias, Emiliano, por el comentario. Víctor Manuel Acevedo Rodríguez, saludos, gracias. Víctor Manuel dice que nos saluda desde Atotonilco de Tula, en Hidalgo. Equiner Sumón Cifra, que un genetista me explique científicamente la diferencia que existe entre las vacunas que hemos conocido desde siempre y las vacunas que se aplican contra el COVID. Blanca Robles, asco de gobierno. También gracias por sus participaciones. Claudia Guerrero dice, me siento tan triste no poder hacer entender a mis amigas chairas que están defendiendo lo indefendible. No se puede, no hay manera, no hay manera de eso, Claudia. Idalia López, buenas noches. Yolanda Hernández Pineda, actúan igual como su presidente haciéndose el chistoso y simpático. Yo más que chistoso y simpático lo veo enojado. Dice también, nos comenta Raúl Enrique de la Cerda Chávez, la caída del sistema fue un amaciato, faltó decir quién fue el proxeneta. Alicia Valles, le ha de haber dicho el peje, tú echa la culpa al PAN. Pues eso pareciera. Alicia Valles, le ha de haber dicho echa la culpa al PAN. Muchísimas gracias también. Vivian Suárez de Calafel, buenas noches.
Me encanta el jefe Diego, calla rápido al inquilino de Palacio, Mario Gómez, Changoleón Legislativo. Ya se le quedó a Noroña ese apodo. Marilu Camporrico dice, pues yo le creo que el jefe Diego, Emiliano Villa, todos los mexicanos en todo México deberían parar todo, hacer un boicot masivo hasta que el presidente se salga, eso es lo que opina. También Gloria López nos añade, entonces sin desearlo, si los nietos del secretario de Salud están en riesgo por falta de vacuna, si les pasara algo lamentablemente para él, no pasa nada. ¿Qué clase de abuelo no quiere asegurarle salud a sus nietos? Es nefasto, sí, esto es nefasto, sin duda alguna, Gloria. Gerardo Millán dice, y también del abuelo de Carlos Loret de Mola, sí es una auténtica fichita. Irma Sánchez de Movillán, y como se dice, cuando el río suena, agua lleva. Domingo Velázquez, como dijera en mi pueblo, entonces este señor fue el alcahuete del amaciato, pues eso parecería, ¿verdad? Estamos hablando de Bartlett. Federico Delgado, 65% de mentiras y yo tengo otros datos. Juan N. Hernández, ya no voten por AMLO. No, pues ya no se va a presentar absolutamente en nada. Laura Flores, también le deberían hacer como a Bolsonaro, a López Obrador, a López y López-Gatell por tantas muertes irreparables. En Brasil sí saben protestar. Alicia Orozco Lozano, ya es tiempo de juntar firmas para hacerle un juicio de crímenes de lesa humanidad. Está bien hacer programas como este, pero si nomás estamos escuchando y diciendo, pues allí seguiremos. Gracias a Concepción Márquez también por su saludo. A Federico Delgado, directo a la Castañeda. Allí es donde están los loquitos de la Ciudad de México. Algunos, no todos. Bueno, el tiempo ya se me agotó, ya ustedes fueron abusados en su tiempo. Bueno, les recuerdo, hay que usar la mascarilla, la sana distancia, vacunar a los niños. Gracias por su atención, que Dios los bendiga, cuídense mucho.